Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro podcast La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Hoy vamos a tener un episodio bastante especial con una persona que recientemente nos ha tocado estar viendo bastante. Yo soy Jimena, de Amigos de la Isla del Coco, y el día de hoy me acompaña Diego, del área de conservación Marina Coco, en locución. ¿Cómo estás, Diego? Hola Jime, ¿qué tal? Gusto saludarte nuevamente y gracias a todos por acompañarnos. Efectivamente, en este episodio vamos a conversar sobre la atención de emergencias en el Parque Nacional Isla del Coco y sobre todo sobre la labor que cumple en ese tema el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Entonces, bueno, en los meses de septiembre y octubre, Jime, tuvimos que atender algunas situaciones de emergencia que llamaron la atención del público en general e incluso a nivel tanto nacional como internacional. Así es. Para conocer un poquito más sobre estos temas y sobre todo la relación que tenemos desde el SINAC con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y sobre la atención de estas dos emergencias y en términos generales sobre la labor que realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos en Costa Rica, en Isla del Coco, vamos a conversar en esta edición del podcast con el doctor Luis Enrique Fernández Rodríguez. El doctor Fernández, como lo llamamos ya ahora con mucho cariño, desde hace rato, pero es el coordinador de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y de Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y además es asesor médico de dicha entidad. Doctor, bienvenido. No, muchas gracias, Diego y Jime. Realmente es un placer. Para el Cuerpo de Bomberos es todo un placer compartir con ustedes una institución país y realmente somos amigos desde hace varios años y estamos para trabajar en equipo. De acuerdo, doctor. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Doctor, desde el año 2018 se estableció una estación de paramédicos bomberos en la Isla del Coco, en el Parque Nacional Isla del Coco, con quien ya existe pues una relación de coordinación entre el área de conservación Marina Coco y el Cuerpo de Bomberos. Cuéntenos cómo y por qué se estableció esta estación, la estación 616 en el Parque Nacional Isla del Coco. Ok, vamos a ver. En primera instancia, creo que nace del mismo SINAC, poniendo una necesidad, al ser la última frontera del país, empieza a conversar con entidades del Poder Ejecutivo y entra la presidencia también en este diálogo y toma la decisión de que tiene que haber un establecimiento que brinde protección a los guardaparques, los visitantes y a los voluntarios que asisten. En ese momento toman la decisión que Bomberos puede apoyar, la dirección general está presente y asume el mandato y empezamos a coordinar, o nos dicen, coordinen la presencia de 2 paramédicos en las instalaciones en la Isla del Coco. Ahí empieza una cuestión como de 4 meses de prepararnos, hablar con el personal, hacer ese lobby de convencimiento, porque es cambiar la rutina del bombero, Claro. que va para la Isla del Coco y empezar a hablar de plazos. En ese entonces no estaban las entradas tan programadas. Entonces nos decían, bueno, pueden entrar una fecha, pero puede ser que salgan 20, 30, 40 días después y estar en la isla y empezar a trabajar con el bombero paramédico de que va a ir a vivir ese mes allá. Claro. Y en enero, precisamente creo que es enero de 2017, que se hace una inauguración de una estación y se abre oficialmente el servicio. Ahí ya teníamos equipos, ya teníamos todo lo que iba a llevarse y íbamos para el COVID. Sí, correcto. Que ustedes no se dieron ese espacio y ahí fue donde empezamos a establecernos como estación de bomberos. Claro, el COBI porque no había, bueno, el COBI es el Centro Operativo de Voluntarios Investigadores y en ese momento pues no había otra infraestructura disponible y pues ahí inició la operación, el Cuerpo de Bomberos con su estación de paramédicos. Cuéntenos, doctor, tal vez un poquito más en profundidad, ¿qué labores realiza día a día la estación 616?
Ok, ya la estación como tal es una estación de bomberos con todas sus obligaciones y responsabilidades. La única diferencia es que no tenemos unidades estructurales, ni ambulancias, ni rescate. Es una estación presencial del factor humano, pero el personal que está ahí, su especialidad es ser paramédico, pero son bomberos certificados. Entonces estamos en prevención y protección y respondemos a las emergencias que se den. Hemos respondido a emergencias de cortocircuitos, principios de incendio y ahora la parte también del paramédico, que es la protección de la vida. Bueno, usted ya nos adelantó un poquito sobre ese cambio de rol del paramédico que trabaja en la Isla del Coco, pero tal vez profundicemos un poco en esto y cuéntenos cómo es para un paramédico pues tener que trasladarse primero a un sitio muy remoto y permanecer usualmente 30 días, 30 y resto de días en la isla, cuando tal vez aquí en el continente la logística y la dinámica laboral es un poquito distinta. Ok, bueno, partimos de la mentalidad, ¿verdad? O sea, sacamos un bombero paramédico de un horario de 24 horas, que a las siguientes 24 horas comparte con su familia y tiene establecidos roles de descanso y demás, a convencerlo y a que él se mentalice de que va a estar allá 30 días, donde tiene un horario laboral, ya no de 24 horas, sino a ellos se les establece un horario especial de 12 horas diarias con el descanso y se establece hasta un fin de semana disponible. Por eso es que hay 2. Pero al principio fue como más de aventura, el bombero es como más de entrarle a los retos. Y fue muy de aventura, ir a la Isla del Coco, no todos van a la Isla del Coco, vamos a ir a establecer un servicio, vamos a abrir un servicio de bomberos. Al bombero siempre le nace esa inquietud, esa alegría de ir a hacer algo nuevo. Claro. Y después de eso viene ya la instauración de la rutina laboral. A la fecha, los que se han mantenido en ese rol, porque es una condición voluntaria, nosotros dentro del personal de paramédicos hacemos un listado anual de quienes voluntariamente quieren aceptar el reto de ir y empezamos a trabajar con ellos. Hay algunos que lo han asimilado muy bien, van 2, 3, 4 veces al año, pero ir a prepararse también, la distancia, el tipo de emergencias. No es lo mismo estar a 10 minutos de un centro médico con un paciente que saber que solo el traslado son 40 horas. Y ahora vivirlo, ¿verdad? Y prepararnos para ese tipo de emergencias. Ahorita usted nos comentaba que la estación cuenta con equipo, pero tal vez si nos puede elaborar un poquito más con qué recursos cuentan allá. Ok, vamos a ver. El principio fundamental del Cuerpo de Bomberos es que los paramédicos es a partir de la titulación de diplomado en emergencias médicas. Eso lo hace ser un tecnólogo en emergencias médicas. Entonces, nuestra respuesta no es... En la clasificación país hay soporte básico y soporte avanzado. El Cuerpo de Bomberos, en su área de paramédicos, todo es soporte avanzado. El que puede lo más, puede lo menos, pero entonces tenemos equipos de monitoreo cardíaco, ventilación, implementación de bombas de infusión para medicamentos, equipo de rescate, equipo de prevención, estabilización de paciente. O sea, todo lo que pueden encontrar en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos aquí en Continente, ellos lo tienen allá en la isla. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa para compartirles una cápsula informativa y continuamos con esta conversación con el doctor Fernández, que a mí en particular me tiene bastante emocionada. Ya volvemos. Desde el área de conservación marina Coco estamos muy emocionados porque durante este mes de diciembre estamos llevando a cabo el primer levantamiento de línea base biológica en el área marina de manejo del Bicentenario. Esto como una implementación de su plan general de manejo, también recientemente aprobado. Este levantamiento de línea base se está desarrollando mediante una expedición científica donde estamos abordando diversas metodologías relacionadas con mamíferos marinos, tiburones y otros peces depredadores, aves pelágicas, medición de parámetros oceanográficos y arrastres de plancton para conocer mucho mejor sobre estos grupos, su abundancia, su composición taxonómica, su distribución y su estructura. Lo estamos desarrollando en montes submarinos y montículos
alrededor de 9 sitios de monitoreo en esta área marina de manejo. Esta expedición resulta un gran reto para nosotros, porque es un área muy extensa y un área muy remota. Vamos a estar muy cerca del límite de Costa Rica con aguas internacionales y conociendo un espacio que no ha sido casi explorado en temas biológicos. Entonces los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que conozcan más de los resultados de esta primera expedición del área de conservación Marina Coco en el área de marina de manejo del Bicentenario. Este proyecto lo estamos realizando gracias al Fondo Azul Costa Rica, donde hemos podido contratar un equipo multidisciplinario para desarrollar estas metodologías y la logística de la expedición. También están participando guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco, ornitólogos voluntarios para el desarrollo de levantamiento de línea base relacionada con aves pelágicas y una colaboración con la Universidad de Costa Rica para el análisis de las muestras de plancton. Bien, después de escuchar esta cápsula, retornamos a nuestro podcast. Continuamos con la entrevista con el doctor Fernández. Bien, al inicio mencionábamos, doctor, que durante los meses de septiembre y octubre recientes tuvimos 2 emergencias que de alguna manera exigieron lo mejor de la colaboración entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Área de Conservación Marina Coco. Conversemos de la primera de estas 2 emergencias. Esta fue en septiembre, en donde pues fue una noticia que realmente circuló bastante. Un científico, un biólogo marino, pues resultó herido en su rostro y parte de su cabeza durante lo que llamaríamos un inusual encuentro con un tiburón de Galápagos, la especie de tiburón de Galápagos, mientras él estaba realizando labores de investigación. ¿Qué protocolos se siguieron en la estación 616 de bomberos para atender esta emergencia, doctor? Ok, vamos a ver, partamos del hecho de que creamos la estación o empezamos a establecernos allá, empezamos a prepararnos. Suena como diciendo que bárbaro, ¿verdad? Ya lo esperaban. Pero realmente dentro del aspecto de nosotros en el Cuerpo de Bomberos está la prevención. Claro. Y es prepararnos para un incidente. Siempre tuvimos la expectativa de que podía haber accidentes en agua y en tierra. Cuando se viene el incidente del tiburón, que el biólogo lo dice, es como un accidente laboral, ¿verdad? Claro. Él nos decía al final, yo lo esperé desde hace años. Sabía que iba a suceder y hoy sucedió. Pero vamos a ver, a partir de ahí lo manejamos como un paciente de trauma. Sufre una agresión de un animal de una dimensión importante. Estamos hablando de lo que él hablaba de 3 a 4 metros y sabiendo el tipo de presión que tiene en su mordida. Entonces nos abocamos a la aplicación de protocolos de un evento traumático. ¿Cuáles son esos? Que el paciente respire, que los sangrados no arriesguen su vida y después empezamos con el abordaje directo, lo que se llama control de daños. El control de daños en esta condición, si fuera aquí en Continente, es prepararlo para una ambulancia y llevarlo en 10 minutos al centro médico. En el caso de él, es prepararlo y empezar a prepararnos porque hay que sacarlo desde la isla. Y ya sabemos que era un viaje de 40 horas rutinario, que en condiciones de emergencia, en algún par de experiencias anteriores menores, teníamos el tiempo medido a unas 24 horas. Pero sigue siendo un tiempo importante. Entonces, no solo es ese control de daños inmediato, asegurar que él siga respirando, que el sangrado no le afecte, sino también empezar a tratar el dolor, en la parte de la alimentación, si podía comer o no podía comer, empezar a ponerle vías endovenosas para empezar a reponer fluidos o empezar a dar sueros glucosados o todo lo que él ocupara para poder subsistir en ese viaje para llegar a puerto. Y la logística también nos demandaba medir las últimas horas porque era tomar la decisión de llegar a puerto y a cuál centro médico lo llevábamos. Entonces esa serie o ese encadenamiento de protocolos nos lleva de la parte aguda a lograr que él esté estable, pero después en la característica de la isla implementar protocolos de traslado que se nos extienden de 10 minutos a horas. Claro. Y ahí es donde empezamos ya el abordaje de sustain, cuáles medicamentos vamos a usar, cuántos los van a acompañar, cuántos paramédicos lo acompañan, quiénes están en esto. Ahora, en este caso,
La característica importante era que estábamos en el cambio de turno y habían 4 paramédicos allá. Fue un tema circunstancial, pero que cayó en el momento indicado. Se alinearon los planetas y en ese momento, en cambio, estaban no solo los paramédicos, sino que ya estaba listo el personal que iba a salir y la embarcación que salía. Sí. Y personas, tanto del SINAC, bomberos que estaba un oficial, personas tomadoras de decisión. Sí. Y hasta donde tenemos la parte de la logística, se retrasó la salida del barco y contó con ese tiempo a favor de que nada más era estabilizarlo, prepararlo para el traslado, montarlo y traerlo. Entonces ese fue un rescate de cierto rango de horas que uno esperaría que sea mayor, pero en esas condiciones se redujo al tiempo máximo efectivo para que él estuviera en un centro hospitalario. Tenemos otra pregunta sobre esta emergencia en particular. Sin embargo, antes yo quisiera recalcar que eventos como este realmente son eventos aislados y que tanto como área de conservación, pero creo que a nivel país debemos mantener el compromiso con la protección de esta especie, que son sumamente importantes para el ecosistema. Durante esta emergencia, doctor, ¿cuál fue la labor particular que realizaron los paramédicos que se encontraban en el sitio? Lo más importante en ese momento fue, como les decía, medir los daños. La información que teníamos era que él estaba a 40 metros de profundidad. Entonces empezar a valorar las condiciones de una enfermedad por descompresión. Y después venía la lesión. Que le digan que un tiburón le mordió la cabeza. Usted se imagina el tamaño de la boca del tiburón y usted dice, vendrá entera. O sea, es lo primero que puede venirle a la mente a uno. Después de eso es recibirlo y efectivamente lo que más les tomó tiempo a los compañeros de allá, fue el control de sangrados. Porque las lesiones en cara, cuello y cuero cabelludo eran importantes. Entonces ese control de sangrados requirió de varios métodos para poder controlar la cantidad de sangre que estaba saliendo. Y después de eso ya completado el control de hemorragias, estabilizarlo para traerlo. Yo creo que el reto fue asimilar el tipo de emergencia que era no solo el ataque del tiburón, sino que él está en una profundidad y que pierde su equipo de respiración. Sí. Yo creo que aquí vale aclarar que la experiencia le ayudó, o él la supo usar a su favor, porque en todo el abordaje y traslado y entrega, y a la fecha, no tuvo secuelas de una enfermedad descompresiva. Claro que era un riesgo alto, digamos, partiendo de que él tuvo que salir un poco rápido por las situaciones obvias, ¿verdad? Y que la evolución del accidente iba a cambiar drásticamente en el momento en que él manifestara algunos signos o síntomas de esa enfermedad descompresiva. Claro. Bueno, aprovechamos para enviar un saludo al doctor Hoyos, que tenemos información de que se ha estado recuperando muy bien. Y bueno, pues desearle que esa recuperación siga al pie del cañón, así tal cual va. Doctor, bueno, luego tuvimos otra emergencia seguidita, ¿verdad? Que fue a los pocos días, un par de semanas después de esta emergencia del ataque del tiburón. Un compañero nuestro, un guardaparque, pues se encontraba realizando una gira de campo y sufre una caída, ¿verdad? Se ve en un precipicio de aproximadamente 40 metros de altura en medio de la montaña, en una zona pues bastante remota. Adicional a esto, pues condiciones de clima un poco complicadas, muy lluviosas, habían tormentas, habían deslaves en la isla y principalmente que el sitio en donde ocurrió la emergencia, pues bastante remoto y de difícil acceso. Un reto grandísimo, ¿verdad? Para todos los que estuvimos pendientes de la situación de atención de esta emergencia y por supuesto pues para el Cuerpo de Bomberos, que siempre estuvo muy trabajando de la mano con nosotros. ¿Cómo fue la atención de esa emergencia para el Cuerpo de Bomberos, doctor? Ok, vamos a ver, la dinámica cambia. Sigue siendo un rescate, es un rescate técnico, solo que ahora pasamos de 40 metros de profundidad a 600 metros de altura, que es lo que tiene el Cerro Iglesias, y en montaña. Ahora, aquí la parte es el análisis de por qué, no por qué se da el accidente, sino del por qué está ahí
Empezamos a tener información de que está haciendo un proceso de revisión, de conocimiento, de análisis de zonas para tomar decisiones. Y cómo es la dinámica de la caída. Eso en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasó en ese momento y que lo vivimos? La información empezó a llegar, pero de forma graneada, a cuentagotas. Porque hay que analizar también y ver el entorno. Geográficamente era complicado. Climáticamente era complicado. Y el clima había pasado una mala pasada. Había caído el rayo y se había perdido la comunicación efectiva. Entonces el retraso en las comunicaciones también sumaba un riesgo más, un criterio más de definición a la hora de la logística del rescate. Tanto así que, bueno, la presentación de su análisis fue muy claro, muy conciso, y empezamos a analizar esos tiempos y vemos cómo el tiempo empezaba a jugar en contra del compañero del SINAC. Posterior a la alerta, de empezar a la logística, de cambiar la dinámica de equipo, porque nosotros tenemos la estación preparando para recibir pacientes, e ir a buscar en el mar cercano a la isla o en zonas cercanas a donde están las infraestructuras. Cuando empezamos a ver la logística y nos dicen dónde está, ya los compañeros sabían, por lo menos los que han estado entrando y saliendo, hemos ido definiendo capas de un plano donde vamos conociendo la zona. De hecho, yo la conozco por toda esa información. Y empezamos a tomar decisiones. Los dos compañeros que están ahí se preparan y salen con el equipo básico necesario para poder asumir un paciente que se precipita de una posible altura que hablaban de 40 metros. Ahora ya no era de profundidad, sino de caída. Y empezar a ver cuáles eran las posibles lesiones y empezar a suponer el escenario más trágico para poder llevar el equipo necesario para poder asegurarle, como les decía con el biólogo, la vida. A la misma tecnología técnica, controlar sangrados, ver las lesiones, que el paciente respire, que esté estable, pero ahora sí asumió otra cosa, que era el reto de sacarlo donde estaba. Entonces esa preparación de lo que lo vivimos, tuvimos que sentarnos y me acuerdo que en algún momento lo hablamos y yo les dije, bueno, suena feo, pero los sentimientos a un lado. Y aquí los tomadores de decisión tenemos que pensar porque tenemos que traerlo a casa vivo. Y creo que se cumplió a cabalidad con los que estábamos ahí y por dicha, gracias a Dios, de la forma de que estábamos preparados los dos paramédicos que estaban allá y los dos que llegaron con amplio conocimiento en rescate, de ahí ejecutaron las labores paso a paso. Y creo que aquí vale la pena también resaltar de que el equipo que entra en apoyo se topa también con un equipo de respuesta allá entre guardaparques, voluntarios y los paramédicos que habían establecido una metodología de rescate muy eficiente en cuanto a alimentación, hidratación, equipo. Y llega un equipo compuesto por vigilancia aérea, guardaparques, bomberos, y empezamos a ver cómo se juntan esos dos equipos. Y realmente la motivación de sacarlo con vida era tan alta que se dio el resultado que se dio. Entonces yo creo que es esa conjunción de voluntad, dedicación, valor, porque había gente que eran muy buenos caminantes, pero no tenían conocimiento de la zona, entonces tenían que guiarlos. Los dos paramédicos que ingresan desde acá conocen la isla, conocen los senderos y iban caminando con ellos y motivándolos. Entonces yo creo que esa es la historia de ese rescate que tiene sus complicaciones, porque con respecto al otro, no lo teníamos una embarcación en ese momento. La tuvimos 24 horas después que entró el guardacostas, pero también nos esperábamos un tiempo de rescate. Claro, y con la diferencia de que en la primera emergencia el paciente lo teníamos en la base Wayfair, ¿verdad? En este segundo, pues el paciente estaba realmente en un sitio remoto y de difícil acceso. Sí, creo que vale la pena detenernos un segundo para reconocer la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la atención de esta emergencia y también de todas las instituciones que fueron parte, ¿verdad? Del Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Guardia Costera estadounidense, el Ministerio de Seguridad Pública. No sé si se me escapa alguien.
Sí, bueno, nuestros amigos de la Fundación Amigos de la Isla del Coco también estuvieron en todo momento apoyándonos. Así es. Y por supuesto, todos los compañeros guardaparques que estaban en ese momento en el parque y que dejaron todo de lado básicamente para apoyar durante la emergencia. Doctor, a nosotros esta situación nos evidenció que por parte de la población sigue habiendo desconocimiento de las condiciones para operar en la Isla del Coco. Y es por eso que queremos aclarar algunos comentarios que identificamos en redes sociales, como por ejemplo, ¿por qué no se puede realizar un rescate a través de un helicóptero, utilizando un helicóptero en la Isla del Coco? Ok, tal vez aquí para aclarar es, bueno, primero las palabras, esto fue resultado de un equipo. Sí. Con muchas instituciones que participaron, pero que logramos hacer equipo y se demostró al país que esa es la forma de hacer las cosas. Así es. En comunicación y equipo. Ahora, la sociedad en sí conoce las bellezas de la Isla del Coco, conocen que la Isla del Coco es parte de Costa Rica. Creo que lo que falta dimensionar es la distancia en la que se encuentra la última frontera de este país. O sea, estamos hablando, como dijimos al principio, son 40 horas de viaje solo para llegar ahí. Sí. Y en por ejemplo, el último rescate tomó 120 horas aproximadamente. El ritmo de marcha al inicio era de 150 metros por hora en la montaña. Y esto la gente dice, bueno, sí, pero aquí van al Surquí, van a Talamanca y en media hora un helicóptero lo saca. Ahora, ¿hay helicópteros en el país para hacer eso? No, no lo hay. Para que eso suceda, el helicóptero tiene que tener autonomía mínima de 600 millas. Y eso es que solo va el piloto con su asiento y no lleva nada más para que pueda ser el peso efectivo del helicóptero en puro combustible. Después de eso, no tenemos la certeza de que llegue, porque eso es como decir, llego como con la última gota del combustible. Existen rangos de seguridad para las aeronaves. Hay tiempos de combustible que tienen que tener para poder llegar a un punto donde hay posibilidades. Se exploró, sí se exploró. La Embajada de los Estados Unidos con la Guardia Costera se exploró y el barco más cercano estaba a 2 días y no tenía helicóptero. En el país no hay un helicóptero que llegue. Entonces esas son condiciones que nosotros tenemos que considerar y no es simplemente decir, lo hubieran sacado rápido. No, se sacó efectivamente, se sacó con calidad. Pasamos de un rescate operativo técnico a un rescate especializado. Y los medios de transporte eran los más eficientes para darle calidad. El helicóptero, si hubiéramos tenido una embarcación con capacidad de tener un helicóptero, probablemente ese helicóptero hubiera volado a la isla, lo saca ese mismo barco y el barco empieza la travesía de donde esté. Pero pensar en un rescate técnico con helicóptero desde continente a la isla, en este momento no es posible, sí, no por las características técnicas del helicóptero. Ahora, el mismo ejemplo que les daba, tenía que ir el piloto con toda la carga que puede llevar el helicóptero en combustible, pero hay que recordar que hay que salir con el paciente, con los paramédicos, con el equipo que hay que ponerle y cargar combustible. ¿A dónde llega ese helicóptero? Si llegó con la última gota, llegó hasta la isla, de regreso, ¿a dónde va a llegar? De acuerdo. Entonces, en los aspectos de seguridad, hay que pensar también en que no vamos a exponer todo un equipo de respuesta y todo un rescate efectivo de calidad por creer que un helicóptero le iba a salvar la vida. Y creo que es algo que una tarea que nos queda es que la misma población conozca y entienda la distancia a la que está esa isla. Sí. Sí, ahí tal vez recordar que el ir y regresar a la Isla del Coco desde el área continental son más de 1,000 kilómetros, como 1,100 kilómetros de distancia. Entonces, nos estuvieron preguntando bastante, doctor, que por qué se tardó tanto en el segundo rescate, en la segunda emergencia en comparación con la primera. Ya hemos hablado un poco de las diferencias en una y otra, pero tal vez podemos reforzar un poco al respecto, doctor. Okay. Al principio hablábamos de que las condiciones climáticas jugaron un papel importante. Vos lo dijiste muy bien, habían deslaves, habían
ahí hay 2 estaciones en la isla, la lluviosa y la de bomberos, lo único que hay. O sea, llueve todos los días del año. Sí. Y si analizamos el entorno donde fue el incidente, habían deslaves. Ellos sacaron a ese paciente con agua hasta las rodillas en muchos de los trechos. Como les decía, cuando empezamos a analizar la logística del incidente, vemos que ellos duran, para salir las primeras horas, al lugar donde lo pudieron poner un poquito resguardado de condiciones, iban a 150 metros por hora. Sí. Y estamos hablando de que en ese momento eran 6 personas que estaban trabajando alrededor de ese rescate. Y no es fácil. Eso, en algún momento dijeron, eso es como poner ese muchacho en el centro de Talamanca y sacarlo de la montaña. De la zona de Telire puede ser que se duren 12, 24 horas sacando un paciente a pie, dependiendo del lugar donde esté. Eso nos pasaba en la isla del Coco. Sí. Cuando logramos que el segundo equipo llegue 24 horas después, 36 horas después, al lugar donde estaba el compañero, están llegando 20 rescatistas más. Los que estaban ahí estaban desgastados. Lo habían avanzado un kilómetro de la distancia donde él cayó, que es una de las zonas menos o más densamente cubierta de árboles, de todo lo que es montaña primaria en ese aspecto en la isla, y estaban exhaustos y venían haciendo su mejor esfuerzo sin desfallecer. Tanto así que hubo un momento en ese rescate que por seguridad de ellos y del mismo paciente, porque recordemos que él viene inmovilizado en una férula y viene recibiendo la lluvia. Tenemos que jugar con la temperatura ambiente y no permitir que esa temperatura afecte al paciente. Sí. Tenemos que guarecerlo de la lluvia. Y hubo un momento en que ellos no podían avanzar de la cantidad de agua que estaba cayendo. Dentro de ese mismo rescate se aplicó rescate con cuerdas. Había que hacer anclajes y amarrarlo y entre ellos mismos empezar a jalarlo para vencer algunos trechos donde el agua sobrepasaba los 50 centímetros de altura, con maleza, con montaña, con montaña cerrada y lloviendo escandalosamente, ¿verdad? Entonces eso hace que el rescate se complique. Al final, cuando llegan, con la motivación que llegan, el último tramo, que ya yo creo que en algún momento lo hablamos y alguien por ahí dijo, es que ese optimismo sería muy bueno, pero ya era conocer el equipo que llegaba, la motivación que llevaba. Y yo creo que en algún momento, cuando yo dije, para hoy o en la noche llegan, alguien dijo, no, tal vez mañana o mañana en la tarde. Yo, Sí. Esperemos. Y a las 7:20 de la noche estuvieron llegando todos los rescatistas con el compañero Abase Weifer, con un esfuerzo impresionante y bueno, y aprovechamos nuevamente para primero enviar un saludo a nuestro compañero que se está recuperando de muy buena manera, gracias a Dios y gracias a todas las personas que participaron en este rescate y nuevamente pues agradecer a las diferentes instituciones, a las diferentes personas, voluntarios, investigadores que estaban en la isla, que también todos dejaron las labores de un lado para apoyar y colaborar con el rescate de nuestro compañero, que estamos totalmente convencidos que él también les transmite ese agradecimiento. Entonces, Jime, yo creo que ya estamos llegando a nuestro final. Llegando a nuestro final, tal vez, doctor, en un minuto, lecciones aprendidas, brevemente. En Costa Rica se puede si hacemos equipo, si conversamos, hacemos un gran equipo de rescate. La prevención, uno de los pilares del cuerpo bombero, la prevención y la atención de emergencias, la protección a la vida, al medio ambiente, a la infraestructura, es la mentalidad que creo que tenemos que transmitir. Y quisiera aprovechar también el hecho de que estamos cerrando el año. Sí. Vienen muchos tiempos de fiesta, de compartir con la familia. Y esos valores de prevención creo que vale la pena rescatarlos ahora. Poner atención al uso de series eléctricas, instalaciones, las parrilladas, la celebración de fin de año, que la disfrutemos todos y no que la inclemencia, la accidentabilidad nos disfrute a nosotros. Yo creo que ese es el llamado. Y seguir luchando, seguir siendo equipo, seguir
comunicándonos, que si todos logramos hacer esto, en este país pueden pasar cosas maravillosas como este rescate. Sí, yo quisiera, doctor, antes de cerrar, pues primero, en representación del área de conservación, un sincero agradecimiento por el trabajo que han realizado en el Parque Nacional Isla del Coco desde que está la estación 616. Han sido ya sus 7 años aproximadamente desde que está Bomberos allá en la isla. Y han pasado situaciones, pero este año que estamos cerrando tuvimos estas 2 emergencias complejas y se demostró la capacidad del personal que está en la isla, de los paramédicos que tenemos allá, pero yo creo que sobre todo un don de servicio que como funcionario del área, y aquí quizás me atrevo a decirlo que como costarricense también, nos sentimos muy orgullosos y profundamente agradecidos, doctor, por el trabajo, tanto en la Isla del Coco como en la estación 616, como también el trabajo que día a día realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos en nuestro país para atender todas las emergencias y salvaguardar la vida de todos los costarricenses. Así es, de parte de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, me sumo a las palabras de Diego. El agradecimiento es profundo por todo el trabajo que realizan. Me sumo también al saludo a nuestro compañero guardaparque, que él sabe que para mí más que un compañero es un amigo, y también al llamado a prevención, ¿verdad? Para esta temporada de fiestas. Muchas gracias, doctor, por venir el día de hoy y habernos acompañado en nuestro podcast, La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Un mensaje de despedida, doctor. No, agradecerle la invitación, y el Cuerpo de Bomberos está para cuidar, para proteger al ciudadano que habita esta hermosa tierra. Creo que agradecerles más bien a ustedes las palabras, creo que cada bombero de este país las agradece, porque realmente nos mueve una pasión sobre la atención de las emergencias y dar un servicio de calidad. Yo creo que hay muchos valores en bomberos, pero hay una frase que nos ha marcado mucho y es: amamos lo que hacemos, cuidamos lo que usted ama. Y creo que a cada bombero nos mueve ese sentimiento, la abnegación, el honor y la disciplina dentro de esta rutina de vida muy bien aceptada, pero estamos a la orden. Más bien gracias a ustedes y sigamos trabajando, que Costa Rica lo merece. Muchísimas gracias, y a ustedes que nos están escuchando les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Parque Nacional Isla del Coco, de Amigos de la Isla del Coco, y nos escuchamos en la próxima edición. Felices fiestas.